Vamos a continuar con la serie Hechos y en esta hora vamos a meditar en los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos para que lo considere. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la segunda carta de Timoteo dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Amén. Mire qué interesante, toda la escritura, es decir, nuestra palabra, la palabra de Dios, nuestra Biblia, lo que tenemos en los dispositivos, dice que toda la escritura es un mensaje de Dios, útil para enseñar, vamos a aprender en esta hora, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Esto es importante. Y algunas personas, no todas, creo que algunas, en algún momento se tiene alguna crisis existencial. Yo no sé si a alguien le ha pasado, donde uno viene y dice: a ver, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? Yo no sé si alguno se ha preguntado esto alguna vez o alguna. ¿Y quién soy? ¿Para qué estoy? Y esto puede crear ansiedad, puede crear depresión, porque no sé, ¿para qué estoy? Dios, ¿y por qué me mandaste? ¿Y por qué pasó esto? No entiendo. Y podemos en algún momento incluso perder el propósito de nuestra vida. Es decir, ¿para qué estoy? Y no encontramos el propósito en la vida. Uno debiera, entre más temprano uno sepa para qué está en esta tierra, mucho mejor. Yo admiro mucho a aquellos niños que de muy pequeñitos dicen: yo quiero ser médico, y son médicos. Yo quiero hacer esto, y van y lo logran, y están enfocados en lo que quieren, y lo hacen. La palabra del Señor nos enseña a ser como niños, a creer como niños. Y justamente muchas veces lo perdemos en el camino. Usted ve un niño lo cree todo. Un niño, lo que uno le dice, lo cree en su corazón, pero a medida que uno va creciendo, pues como que uno dice: no, tengo que poner los pies sobre la tierra, esto no va a pasar, esto no va a venir, y uno se puede perder ahí. Importante. La Biblia nos puede ayudar a encontrar nuestro propósito en la vida. Amén. Escuche bien, la Biblia nos puede ayudar a encontrar el propósito en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a leer unos versículos, nos vamos a detener y vamos a disfrutar la palabra del Señor. Así que lo invito a que abra sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer unos pocos versículos. Dice: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como Italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba con mucho dinero al pueblo y siempre oraba a Dios. Y aquí me quiero detener. Mire, yo voy a enfocarme en tres cosas ahora, después lo vamos a ir meditando, pero dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. Y mucha atención acá, la Biblia puede ayudarnos a encontrar nuestro propósito aquí en la tierra. Dice que lo mismo que toda su familia,
pues ayudaba con mucho dinero, oiga bien, mucho dinero, al pueblo y siempre oraba a Dios. Yo veo tres cosas importantes y leyendo algunas versiones. La TLA, si usted la lee, dice: él y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Él y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Si yo pregunto aquí cuántos amamos a Dios, pues vamos a levantar nuestra mano. Amén. Amamos a Dios. Señor, te amamos. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, encontramos un pasaje tan hermoso, y es que luego que el Señor Jesucristo es crucificado y al tercer día resucita de entre los muertos, el Señor lo levanta, empieza a mostrarse a sus discípulos, los apóstoles. Y ya eran como la tercera vez, y los apóstoles, los discípulos, dice la palabra del Señor que habían salido a pescar, era su trabajo, y no habían logrado pescar en toda la noche. Ya estaba aclarando, ya casi era de día, cuando van a la orilla sin peces. Ahí está Jesús, a la orilla del lago, dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, dice que estaba a la orilla. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Dice que estaba con brasas asando un pescado, y creo que estaba preparando el cafecito ahí, y le dice: muchachos, ¿cómo van? Ellos no lo conocen, y les dice: bueno, vayan a pescar otra vez, y tienen las redes ahora a la derecha. Y entonces hay otro milagro de pesca, regresan. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. El escritor o el Evangelio según San Juan nos muestra cómo el discípulo amado, dice Juan el discípulo amado, yo el discípulo amado. Y el Señor Jesús se va con Pedro, y esta frase, escuche y luego vamos a seguir, escúchela con mucha atención. El Señor va a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, tú todo lo sabes, sabes que te amo. El Señor le responde: apacienta mis ovejas. Y otra vez el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, tú todo lo sabes, sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y luego va la tercera vez y le dice: Pedro, ¿me amas? Entonces él se entristeció: Señor, tú todo lo sabes. Y entonces uno dice: ¿por qué el Señor Jesús le pregunta a Pedro, que lo había negado 3 veces antes de cantar el gallo? ¿Por qué el Señor Jesús le pregunta: ¿me amas? Y si quiere, con insistencia. Y note bien la respuesta que el Señor Jesús le da. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Pero me amas? Apacienta mis ovejas. No cabe duda que lo que decimos nos afirma. Amén. Dice la palabra del Señor: diga el débil, fuerte soy. Amén. El Señor Jesús estaba afirmando con Pedro aquella negación, aquella famosa negación, aquellas 3 veces que lo había negado. Ahora Pedro le decía: Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo. Y a medida que lo decía con sus palabras, creo que entraba a todo su ser: Señor, te amo. Que el Señor Jesús se nos apareciera y nos dijera: ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Qué nos diría? Poniendo el ejemplo de Pedro: apacienta mis ovejas. Hablamos con el pastor Melvin y el equipo hace unos días, y con la ayuda del Señor se necesita fortalecer las células. ¿Qué cree que el Señor le gustaría que usted hiciera? ¿Cuál cree que es uno de sus propósitos? Llevar su palabra. Note bien, el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Él dice: sí, apacienta mis ovejas. Sí, apacienta mis ovejas.
Si nosotros amamos al Señor, ¿qué cree que debemos hacer? ¿Qué cree que el Señor nos diría? Apacienta mis ovejas. Sé que ser líder no es fácil, no es sencillo, implica muchas veces cargarse, pero felicito a los hermanos que tienen su célula. Y los que tienen de manera virtual traten de hacerla presencial. Y quienes no tienen, traten de hacerla. Porque es uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas. No es que se nos ocurra, no es que sea un capricho, es que está en la palabra del Señor. Yo bendigo las células. He tenido ahí un acercamiento con las células del adulto mayor y mi mamá llora cuando no va. Y más cuando no pasan los buses y sale una hora ahí a esperar y no se la lleva porque hay un problema con Palín y lo demás. Pero esa convivencia entre hermanos, ese cuidado entre hermanos es necesario. Yo quisiera saber, y levanten la mano, ¿quiénes asisten a una célula? Levanten la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y otros todavía no asisten. Y creo que es importante. Yo solo le digo, trayendo a la memoria este pasaje del Evangelio según San Juan, este encuentro del Señor Jesús con Pedro, reafirmando el amor que Pedro expresa al Señor Jesús y la respuesta que el Señor le da. Apacienta mis ovejas. Ese es uno de los propósitos por el cual estamos aquí. Entonces decía al principio, la Biblia nos puede ayudar a encontrar nuestro propósito de vida. Amén. Y por ahí surgió un material hace muchos años, una iglesia con propósito, un hogar con propósito y más. Creo que es importante tener un propósito. El propósito es llevar la palabra del Señor. El propósito nuestro no es brillar. No es decir, ay, es que este hermano es líder, este es de los mejores. No es eso. El propósito es servir al Señor. ¿Y cómo lo servimos? A través del servicio hacia nuestros hermanos. Amén. Dicho esto, vamos a volver. Dice que Cornelio, él y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor. Él amaba. Ahora, ¿cómo demostraba su amor? Dice que ayudaba. Algo que el ministerio también nos está enseñando es, amado hermano, hermana, jovencito, tratemos de hacer una obra, ayudemos a alguien en necesidad. Quizás a veces no se nos ha enseñado y muchas veces uno puede pensar, pues que no tengo, ni para mí tengo, quisiera. No, sí tenemos. Solamente pongámoslo en práctica. Ayudemos. Amén. Ayudemos. Este es otro de los propósitos. Ayude llevando la palabra, ayude orando por alguien, ayúdele económicamente si el Señor se lo permite, pero ayudemos. Estas tres características de Cornelio, fíjese, amaba a Dios, ayudaba a los judíos pobres, y era un romano, ayudaba a los judíos pobres. Y el número 3, oraba con frecuencia. Hermano, cuando uno ora con frecuencia, uno tiene respuesta del Señor. Amén. El Señor Jesús oraba con frecuencia. Daniel oraba con frecuencia. Ahora Cornelio oraba al Señor con frecuencia. ¿Qué con tanta frecuencia nosotros estamos orando? Y estos son los 3 propósitos en los que me quiero enfocar. Para que nosotros crezcamos espiritualmente, debemos ser lectores de la palabra del Señor, debemos ser oradores y debemos ayudar también. Este pasaje tan hermoso de Cornelio, Cornelio es un gentil, ni siquiera era judío Cornelio era romano. Cuando el Señor Jesús viene y predica a los de Israel, predica a los judíos. Sin embargo, este hombre Cornelio,
que no era ni cristiano, que no era ni evangélico, mostraba estas tres cosas tan importantes: amar a Dios, ayudar al prójimo y orar con frecuencia. Tres cosas importantes, vitales, creo yo, para nosotros. Y es que nosotros, decía el apóstol Pablo, ya no pueden seguir ustedes con lechita, ahora les toca la carne, ahora ya pueden comer carne. Hermanos, si nosotros queremos tener una vida con propósito, creo que es importante, es indispensable. Creo que hay más cosas, pero estas tres cosas son importantes. Dice que un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio, yendo a orar, se le aparece un ángel del Señor. Y note bien qué es lo que le dice el ángel. Le podemos seguir leyendo y dice: un día como a las 3 de la tarde, versículo 3, dice: Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Versículo 4. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le dio miedo. Un ángel, no crea que era cualquiera. Cornelio era un soldado romano. Sin embargo, se asustó y le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros ha recibido como una ofrenda. La ayuda que usted dé a otros es una ofrenda al Señor. Está bien dar el diezmo, creo que es para bendición nuestra, porque cuando nosotros damos el diezmo tenemos una promesa del Señor, que seremos bendecidos hasta que sobreabunde. Y a nosotros ser bendecidos vamos a tener para hacer obras. Y al hacer obras estamos ofrendando al Señor. No se le olvide, si usted lleva una libra de frijol a alguien, esa es una ofrenda a Dios. Es una ayuda que usted está dando. La versión del lenguaje actual dice: y Dios estaba contento con Cornelio. Dios estaba contento con Moisés. ¿Cuántos no queremos que Dios esté contento con nosotros? ¿Usted quiere poner contento a Dios? ¿Usted quiere poner contento a Dios? Acá está, dice su palabra. Dice: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos dar un aplauso al Señor? Señor, muchas gracias. Si usted quiere una ofrenda al Señor, ayude a otros. Mire, estas cosas fueron tan buenas que Dios se agradó. Ahora bien, yo he tenido amigos que no son cristianos y son unas personas ejemplares de principios, de valores. Ni siquiera dicen malas palabras y eso está bien, son buenas personas, pero Cornelio necesitaba algo. Y en el versículo 5 dice: envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en casa de Simón el curtidor, quien vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había hablado, Cornelio mandó a llamar a sus hombres, a un soldado de confianza, y dijo: vayan a traer a Pedro, a Simón, vayan a traerlo. Ahora el ángel no dijo más, el ángel dijo: vayan por Simón, vayan por Pedro. Ahora, ¿para qué? Algunas veces nos dicen: anda a llamar a tu hermano. Híjole, le va a caer, anda ya, no sé. Él simplemente obedece. Él simplemente obedece y manda a traer a Pedro. Mire, cuando uno va a la palabra del Señor, uno puede creer que las cosas pasan, porque se escapó a Dios, porque no se dio cuenta a Dios. Cada paso que nosotros tenemos acá, cada cosa que nos sucede a nosotros, está bajo la voluntad del Señor. Amén. Y Jeremías 29:11, que es uno de nuestros pasajes favoritos, yo sé que para muchos de nosotros, dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios tenía un plan ya para Cornelio. ¿Cornelio qué estaba haciendo? ¿Cornelio qué estaba haciendo? Ayudando a los pobres, orando con frecuencia y amaba a Dios. Eso es lo que está haciendo Cornelio. Y Dios tiene un plan para él. Y el ángel se le aparece y le dice:
Cornelio, ve a traer a Simón Pedro, ve a traerlo. Y aquí había un problema, porque Simón Pedro, siendo judío, apóstol del Señor Jesucristo, no podía ir a la casa de los gentiles. De hecho, los gentiles no podían entrar al templo, a las sinagogas judías. Había un lugar especial para ellos en el patio. Entonces aquí va a ir a traer a Pedro a 50 kilómetros. Dice que se van toda la noche, me imagino, esos hombres, y llegan allá donde Pedro. Y Pedro lo que iba a decir es: yo no puedo ir a casa de un gentil. Yo no puedo entrar a la casa de alguien que no sea judío, que no sea del pueblo de Dios. Él no podía hacerlo. ¿Y qué sucede? Está Pedro con Simón el curtidor y dice que al mediodía ya tenía hambre Pedro y sube a la azotea. ¿A qué cree? A orar. Y Pedro está orando allí, ya tiene hambre, cuando ve que del cielo tiene una visión, así como Cornelio. Al mediodía tiene una visión y mira un lienzo, un mantel colgando de sus 4 lados, lleno de animales. Y cuando baja el lienzo, oye una voz que le dice: mata y come. Y dice Pedro: no puedo comer porque la ley no me lo permite, de estos animales, porque son inmundos. La ley judía marcaba qué animales podían los judíos comer y cuáles no, que tuvieran las pezuñas hendidas, y ciertos animales que no pueden comer. Y aquí el Señor le da esa visión. Pedro se queda absorto, se queda estremecido, no sabe qué está pasando. Y el Espíritu Santo en ese momento le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Te van a venir a buscar y te vas con ellos. Imagínense, eran instrucciones claras. Llegan estos hombres a la casa, no podían entrar a la casa. Generalmente lo que hacía un judío era: como eres gentil, entonces te vas a dormir a otro lado y mañana yo me voy con ustedes. Pedro, el Espíritu Santo le habla y entonces en ese momento él comprende. Y dice: no, pasen ustedes, y el Señor me ha amado. Y entonces emprende el viaje. Al otro día descansan estos hombres, se quedan ahí, los gentiles se quedan ahí con Pedro, y al otro día emprenden el viaje. Mire qué maravilloso. Cornelio era muy bueno, Dios mira las ofrendas, ni siquiera había conocido al Señor Jesús, ni siquiera lo había recibido, ni siquiera se había bautizado, pero Dios vio esto. Ahora, necesitaba Cornelio que Pedro le llevara la palabra, como necesitan muchos que usted y yo le compartamos la palabra. Amén. Pedro emprende el viaje y va y se encuentra con Cornelio. Cornelio está emocionado. Cuando ve a Pedro, dice que Cornelio se postra, se arrodilla y le va a besar la mano a Pedro. Y Pedro dice: no, momento, no, el Señor Jesús, Él es nuestro Salvador. Lo pone de pie, pasa con él. Y entonces, ¿qué cree que tenía Cornelio? Cornelio en su casa tenía una célula. Había invitado a sus amigos para que llegaran a la célula. Bueno, estoy diciendo estas palabras, pero había reunido a sus amigos, a los de su casa. Y dice que habían muchos. Cuando uno empieza a trabajar en estos grupos pequeños, en estos grupos de casa, muchas veces está: bueno, te toca la refa. Ay, otra vez a mí la refa. ¿Y qué hago? Y nos preocupamos, a menos que sean los del adulto mayor, que ellos hacen unas refacciones, ellos hacen cena, almuerzo y de todo. Cornelio, de sus recursos, tenía para sus amigos, para su casa, su familia y sus amigos. La casa estaba llena, estaba repleta. Deseosos de qué estaba pasando, qué iba a pasar. Cornelio llamó a sus amigos y les dijo: vengan, se me apareció un ángel, tuve una visión, me asusté porque el ángel tenía los ojos así como de fuego, brillaba, iluminado, y se me apareció y me dijo que fuera a traer un hombre, y él ya viene para acá a la casa, y prepárense. Y preparó entonces su casa
para que llegara Pedro y llevara la palabra de Dios. Eso fue lo que se hizo, eso fue lo que sucedió. Y entonces Cornelio le cuenta a Pedro lo que pasó. Y quiero que usted me siga, por favor. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 24. Vamos a ir avanzando. Dice: cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire, cuando uno invita a un amigo a un evento, el amigo va porque es el amigo. No sé si les ha pasado, dice, voy a ir, te voy a acompañar, pero solo porque sos vos. Voy a ir, te voy a acompañar. Sin duda hay que ganarnos la amistad, la confianza. No se trata de salir y decir, vos vení, imagínense que llevamos un año de no hablarle y encima ni siquiera lo saludamos ni nada. ¿Usted cree que lo va a acompañar? No nos va a acompañar. Va a decir, estás loco, o sea, no me hablaste un año y ahora me dices que te acompañe. Entonces debemos de ser intencionales, buscar esas amistades. Mire lo que Cornelio estaba haciendo. No conocía al Señor Jesús. Él está emocionado con que va a llegar Pedro y ya estaban esperando y había llamado a sus parientes y amigos íntimos. Ya estaban ahí, deseosos de lo que iba a pasar. Quiero que notemos esto porque es importante. La historia marca a Cornelio como el primer cristiano no judío que recibe al Señor Jesús. El primero. Antes solo habían judíos. Entonces Cornelio pasa a la historia. Por ahí los historiadores dicen que más adelante Cornelio fue misionero, fue obispo, no sé qué hizo, pero estoy seguro que hizo algo bueno para la gloria de Dios y encontró su propósito en esta vida. ¿Sabe, hermano? Usted y yo no estamos aquí robando oxígeno, no estamos aquí de más. No estamos aquí porque nos colamos con nuestros papás o porque, no se cuidaron. No estamos por casualidad, estamos aquí porque el Señor tiene un propósito para nosotros. Amén. Y tiene un llamado para cada uno de nosotros, de los más jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Tiene un llamado el Señor para cada uno de nosotros. Amén. Ahora Pedro está cumpliendo este llamado. Versículo 25. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él, le rindió honor. Inmediatamente Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Cornelio, un momentito, aquí somos iguales, somos hombres. Dice el versículo 27, mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Ya estaban listos. Y aquí quiero enfatizar algo. No es que hoy en día las comunicaciones ayudan muchísimo, ¿verdad? Porque uno dice, ya voy para casa, te encargo la comida, ya están las tortillas ahí, ahorita entro, en 5 minutos dice Waze que en 2 estoy y ya uno cae y cuando uno cae ya está todo listo. Acá no había comunicaciones, aquí no sabían a qué hora iba a llegar Pedro. Dice la palabra del Señor que llegó más o menos como alrededor de las 3 de la tarde. Pero ellos estaban listos, ansiosos por escuchar la palabra del Señor. ¿Cuánta gente habría? No lo sé, no lo dice la Biblia. ¿Cuánta gente había ahí? No lo sé. Creo que la labor nuestra es invitar a nuestros amigos a una célula. Y aquí por favor, perdonen que insista con esto, pero creo que necesitamos reactivarnos, necesitamos llevar la palabra del Señor, seguirla llevando y alcanzar a los que no conocen al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Que el Señor entonces ponga en nuestros corazones ese deseo. Amén. De buscarlo y servirle. La palabra dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para redarguir. Ese es el propósito de la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Amén? Muy bien. Si llega el momento, dice
que Pedro se encontró con muchas personas. En el versículo 28 dice, entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Imagínense cómo llega Pedro. Miren, la verdad es que, imagínense usted llegando a su célula, a su grupo y diciendo, miren, aquí estoy, buenas noches. Miren, para mí es repugnante estar con ustedes. La palabra era dura, pero Pedro estaba siendo honesto. Decía, para un judío no puede estar aquí, pero quiero que sepan que Dios me mandó para acá con ustedes. Y dice, Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. No puedo llamar a nadie gente común o impura. Hermanos, muchas veces caemos en el error. Dice la palabra del Señor que Dios no nos ha puesto por jueces. Dios no nos ha puesto por jueces. Nosotros aquí no estamos para juzgar a nadie. Si nos acercamos a alguien y le reprendemos es con amor. Generalmente cuando yo hablo con alguien le digo, ¿me das permiso? Tengo tu permiso para poder decirte lo que pienso, no te vas a ofender. Si me das permiso, ahí voy. Si no me das permiso, pues si te vas a ofender, mejor ahí lo dejamos. Creo que es importante esto. Debemos de ser honestos. Pedro fue transparente, Pedro fue honesto, les dijo, Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común, así que ustedes no son ni comunes ni impuros. Creo que está puros romanos ahí, o griegos, o de otras nacionalidades. El versículo 29 dice, por eso cuando me llamaron, vine sin replicar. Yo estoy aquí con todo el gusto. Pero ahora les pregunto, ¿por qué me han hecho venir? ¿Para qué? ¿Para qué me llamaron? Ni Pedro sabía a qué había ido. Y el ángel no le había dicho a Cornelio para qué había mandado llamar a Pedro. Mire qué interesante. Están ahí los dos. Vea cómo usted a Cornelio el Señor le da una visión orando. Vea cómo el Señor a Pedro le da una visión orando. Si queremos tener visiones y que el Señor nos hable, ¿cómo tenemos que estar? Orando. Cornelio dice que oraba con frecuencia. Mire cómo el Señor tenía su plan. Mire, yo la verdad es que me sorprendo de los planes del Señor tiene para nosotros. Amén. Como para ellos. Entonces dice Pedro, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Para qué me hicieron venir? Entonces Cornelio comienza y le cuenta aquí lo que pasó y vamos a seguir hasta el verso 33. Por favor, podemos seguir con el verso 33 y dice, hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante. Vamos a ir al versículo 34. Dice, entonces, versículo 34 del capítulo 10, dice, entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Amén. Y ahí entramos nosotros. Nosotros en ese entonces entramos como los gentiles porque no éramos judíos. Dice la palabra del Señor que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y al que le recibió, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Dice en el versículo 35, versículo 36 dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Amén. ¿Quién es el Señor de todos? ¿Judíos y no judíos? Jesucristo. Y entonces Pedro empieza
a darles el mensaje de salvación. Les dice, Jesús vino, estuvo aquí entre nosotros y anduvo liberando, anduvo sanando y luego lo mataron en la cruz del Calvario y al tercer día el Señor lo levantó de los muertos y ahora es nuestro Salvador. Ahí Pedro da el mensaje y mientras Pedro está hablando de la palabra del Señor, dice que se derrama el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí y hablaban en otras lenguas. Amén. Mi hermano, esto es emocionante, esto es maravilloso, cómo Dios prepara todo. Si el Señor pone en usted, y yo pido hoy, hermano, y lo quiero retar a que el Señor, a que usted le diga al Señor, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. ¿Qué cree que el Señor le va a responder? Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. El Señor tiene planes para nosotros y tiene propósitos para nosotros. Y es el deber nuestro llevar la palabra del Señor. Amén. Yo lo felicito, hermano, yo lo felicito, pero dice la palabra del Señor, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Me da mucha tristeza cuando escucho a alguien y me dice, mira, Mike, yo tenía una célula, fíjate, como 10 años. ¿Y qué pasó? Pues ya no fui. Yo antes hacía, yo antes tenía, yo antes. No, creo que debe ser persistente, insistente, buscando al Señor. Cornelio, 3 cosas importantes. Amaba a Dios, ayudaba al pobre, oraba con frecuencia. Y el Señor permite todo eso. Y es ahí, con Cornelio, con este gentil, que hay un derramamiento del Espíritu Santo por ayudar al prójimo, como el Señor lo utiliza como un instrumento. Dice el versículo 44, mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro, porque siempre van los hermanos ahí acompañando, ¿verdad? Y siempre ahí diciendo, no, mire, tienes que ponerle disciplina, no le puedes dar privilegio, no trae corbata, no puede servir, no puede hacer esto, ¿no? Siempre hay de estos hermanitos, estaban ahí y ellos estaban asombrados. Estos judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. Decía, no puede ser. No puede ser, si nosotros estuvimos en el aposento alto y todos estamos circuncidados y todos somos judíos y ahora el Espíritu Santo se derrama también sobre ellos. No puede ser, estaban aturdidos. Versículo 46, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿hay algún impedimento para los que para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Imagínense Pedro no podía llegar a la casa de un gentil, no podía acercarse. Terminó quedándose allí por varios días llevando la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Dice la palabra del Señor que el que crea en Jesucristo, dice que crea y sea bautizado, será salvo de condenación. Amado hermano, hermana, yo lo invito y lo animo a seguir buscando al Señor. Y si no tenemos por costumbre, quizás no nos lo enseñaron, empecemos a ayudar a personas con necesidad. El día de hoy se dieron ya algunas bolsas, Pastor Melvin, para ayudar. Estas son ofrendas al Señor que se hace. Pónganse de acuerdo en familia o jóvenes y pídanle al Señor, Señor, ¿quién necesita ayuda para que yo pueda darle? Y no tiene que llevarle 3,000 que sabes, ya te transferí 50,000. No estoy hablando de eso. Lleve una ayuda
y estará ofrendando al Señor. Ore con frecuencia y ame al Señor. Amén. Ame al Señor. El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Mujeres, acá les gusta que sus esposos les digan que las aman. ¿Les gusta o no les gusta? Sí les gusta, amén. Sí les gusta a las mujeres, sobre todo las esposas, que les digan que las aman. El Señor Jesús estaba afirmando con Pedro, preguntándole que si lo amaba, que si lo amaba. Apacienta mis ovejas. Cuando Juan el Bautista empieza a bautizar en agua, dice el Señor Jesús: vendrá alguien que bautice con el Espíritu Santo. Pedro todavía no alcanzaba a comprender, no alcanzaba a entender. Los ojos de Pedro estaban siendo abiertos, y yo creo que Pedro, cuando llegó a la casa de Cornelio, yo creo que Pedro resonaban las palabras del Señor Jesús: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yo voy a invitarlos que por favor se pongan sobre sus pies y que se comprometan con el Señor. No se comprometa con el hombre. Dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Porque si esperamos que los hombres nos agradezcan, nos vamos a amargar. No nos van a dar las gracias, se les va a olvidar. No nos van a reconocer, van a ser ingratos. Pero todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Amén. Hermana Tilo, hermano Víctor, Señor los bendiga. Cada tostadita, cada pan, cada vasito de café es su ofrenda al Señor, y el Señor ha recibido sus ofrendas. Así a cada uno, yo admiro acá y bendigo a mis hermanos. Hermana Martita es un claro ejemplo. La pasión que siente, que no la detiene ni la enfermedad ni nada detiene a esta hermana para servir al Señor, para ayudar al necesitado. Esa pasión que tiene, el Señor recibe estas ofrendas. Amén. Dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Hermano, lo invito: ame al Señor. Si no tiene célula, comiéncela. Pida cómo hacerla. Pida consejo, acérquese ahí a los pastores. Dígale: yo sentí el Señor y yo quiero hacerlo, y quiero encontrar un propósito ahora en mi vida, y quiero ayudar al necesitado, y que el Señor me lo muestre, y quiero orar con frecuencia. Que eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Oramos y damos gracias al Señor. Si alguien se quiere reconciliar con el Señor, si alguien como Cornelio ha hecho bien las cosas y es un buen hombre, una buena mujer, necesita conocer al Señor Jesús como su Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo único que tiene que decir es: Señor Jesús, te recibo en mi corazón.